la situación de esta personaje que le tuvieron que dar una pensión vitalicia de una forma marrullera, mentirosa. Ya salió el peine. Ahora sí, todas las preguntas que teníamos acerca de cómo es que se lo dieron, por qué se lo dieron, ahora sí en este momento ya tenemos más elementos para decirle cómo le hizo este personaje. En aquel momento era gobierno, en su momento, para poder obtener esos millones de pesos como la aseguranza, cómo la aseguranza se prestó a esa marrullería y no solo eso, la pensión vitalicia que le dieron a pesar del dictamen de en aquella ocasión de la autoridad oficial de la Ciudad de México que dijo que era todo lo contrario, que él solo había optado por quitarse ahora sí esa famosa vida en su momento. Pero vamos rápidamente al Grupo Fórmula porque excelente la intervención de el gran defensor de la Cuarta Transformación. Mire, vamos a ver en este instante porque es importante que quede claro a todos y cada uno de los mexicanos que cuando hay personajes como el señor Epigmenio Ibarra, se tienen que tomar en cuenta en estos momentos y difundir por todas las redes sociales lo que acontece en cada parte de nuestro país. Vamos a darle play, ¿qué le parece en este momento? Nomás deje quito esta imagen que me está estorbando bastante. Esa es la adecuada en este instante. Vamos a escuchar porque insisten ellos donde que el presidente de la República esté incurriendo en un delito en ventilar a la sociedad pública un síntoma de corrupción que se dio en Pemex hace 20 años. Siguen señalando al presidente que no debió de haber hecho eso, que se debió haber quedado callado en su momento. Hagan usted el favor. Cuando ellos quieren señalar los actos de corrupción, aunque sean fabricados, como lo hace constantemente Mexicanos a favor de la corrupción, que es lo que se la pasan haciendo, señalando actos fabricados, eso sí quiere que se ventilen por todos lados, pero cuando les toca a ellos, quieren que todo el mundo se calle y que se guarden la secrecía por ahí. Vamos a darle play. Con la vara que mides, serás medido. Okay. Con la vara que mides serás... Si haces un trabajo de investigación sobre el poder reaccionará. No, si haces, perdóname. ¿Es la vara? No. ¿Cuál es la vara? No. Si haces un trabajo de investigación que no está fundamentado, que no está fundamentado, que no está fundamentado y que no ha producido, según los tribunales, dime un solo caso revelado por el INAI que haya conducido a la condena. Por mexicanos que haya conducido. El objetivo de un reportaje no es meter a alguien a la cárcel. ¿Me permites hablar? Sí. Mexicanos contra la corrupción denuncia actos de corrupción, supuestamente. Sí. Que no han conducido prácticamente en ningún caso a procesos judiciales. Es decir, sin evidencia suficiente para ser sustentada en un juzgado. Es decir, investigaciones, no. Es una investigación. No. No es un expediente judicial. O calumnias. O una investigación. O calumnias. Porque el señor Ciro Gómez Leiva sigue defendiendo lo indefendible. Dice que las investigaciones de Loret de Mola, las investigaciones de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, son investigaciones en las cuales se tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Cuándo han comprobado que la voz del hijo del presidente dice que haciendo por ahí negocios con el Tren Maya sea él? ¿Cuándo han visto que las cuentas bancarias de los hijos del presidente se están engrosando a consta del poder? ¿Cuándo han visto que ahora sí el presidente de la República ha dado contratos directos a empresas para favorecer a amigos por ahí? Son puras patrañas fabricadas por la oposición. Aquí lo triste es ver cómo este patán que tengo aquí en pantalla se presta todavía para avalar esas investigaciones fabricadas. Dándose los eruditos de la información durante mucho tiempo, pues se han quedado ahora sí en el suelo. Mire, nosotros nacimos del pueblo. Nosotros la comunicación la agarramos ahora sí, como usted nos está viendo ahorita. Un día prendimos un celular y nos pusimos ahora sí a investigar y buscar las notas más apegadas a una realidad. Veíamos a estos señorones allá en los medios de comunicación arriba. Hoy los vemos
digo, es un sentido figurativo, pero los vemos tan abajo en un abismo que dan tristeza que aquellos señorones que veíamos en el ayer, a pesar de que decían tantas sinvergüenzadas, seguían estando ahí en un pedestal según los medios. Hoy los vemos tirados como una basura, con perdón de la basura, pero ellos se han puesto ahí. Y por el otro lado, acabo de expresar que si el director de Pemex no hubiera sustentado la denuncia públicamente, se le hubiera dicho esto es una venganza. Eso, perdón, no lo entiendo. Si no hubiera presentado todo el expediente y dicho pasó esto y se hizo esto y entonces con esto y tal y tal y tal y se suficientemente sustentado, se hubiera acusado a Palacio de estar operando una venganza. Entonces, aquí hay un dato, aquí hay un hecho que está siendo investigado, que ha sido denunciado en tribunales y ya veremos qué resuelven los tribunales. Cuando me refiero a que con la vara que mides serás medido, me refiero a quien combate la corrupción tiene que tener mucho cuidado de no haber incurrido jamás en su vida, no importa 15, 10, 12, 20 años antes, en un hecho de corrupción punible. ¿Y esto es un hecho de corrupción según la autoridad o hay elementos para pensar que es un hecho de corrupción? Lo decidirá un juez. Hay una denuncia. Sí, la parte denunciante está presentando la evidencia y está diciendo esto sucedió. La parte que puede defenderse tendrá que decir, pues no sucedió así. Y el acompañamiento o la resonancia que le ha dado el presidente, dices tú, ¿es para que esto no parezca una venganza? No, la vida pública debe ser más pública. Y entonces dijo, hay este caso contra esta señora que tiene un papel relevante en la llamada lucha contra la corrupción de este sector. En una organización, una organización que ha sido el ariete fundamental de combate a este régimen de la llamada lawfare. Y al de Peña Nieto. Fue mucho más o tan duro con Peña Nieto como con cuando se volvió, como dice López Obrador, el payaso de las cachetadas. Sí. Ah, sí, porque mira, eso es importante lo que está diciendo ahí Epigmenio Ibarra. En su momento, ahora estos sinvergüenzas de la comunicación dicen que también ellos enjuiciaban a Peña Nieto igual que a López Obrador. Pero bien lo dice don Epigmenio, los últimos 2 años se volvió el payaso de las cachetadas. Como no tenía dignidad para poder defenderse a sí mismo, los mismos empresarios empezaron literalmente a cachetear a Peña Nieto cuantas veces querían a través de los medios de comunicación y físicamente. Y eso contado por el mismo Peña Nieto cuando el presidente de la República fue a Palacio Nacional a que le dijera cómo estaba la situación, cuando en aquella ocasión le enseñó el departamento en el cual vive hoy el señor presidente, que lo ignoraba que existía por ahí, que fue construido creo que en la época de Calderón. Y le dijo, tenga mucho cuidado, señor presidente, no se entregue a los empresarios, ya que yo trabajé para ellos los primeros 4 años y estos últimos 2 años me han tratado físicamente, y lo dijo él, como el payaso de las cachetadas. Tenga un poco de dignidad usted y no cometa el error que yo cometí. Póngase digno y póngase ahora sí excelso en lo que hace usted, señor presidente, para que no cometa el mismo error que en este momento estoy viviendo yo. Un momento nada agradable que se lo dijo. Y en ese momento, esos últimos 2 años, estos sinvergüenzas, como Bros y todos, aprovecharon para pegarle duro y macizo a Mr. Peña Nieto en su momento, pero era un problema entre los mismos adversarios, hay jaloneos. ¿Cómo se defendía este expresidente si no tenía ninguna dignidad? Pues por eso lo dice aquí don Epigmenio, no se rasguen las vestiduras que ustedes también criticaban, lo criticaban por que había jaloneos ya los últimos 2 años. Antes lo apoyaron en todo. No sé. Antes lo apoyaron en todo, solamente cuando se deterioró la imagen al grado de llegar a menos de 33% de aprobación. Habría que revisar la fecha de los reportajes. Pero sí, seamos precisos. El INAI establece en su propia reglamentación que no se deben ocultar ningún hecho. Entonces, ¿qué se hizo? De ese tema nosotros no hablamos. Es lo mismo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Porque si no se hace así, el escándalo hubiera sido otro. Aquí hay evidencia que se hizo pública porque está relacionada con un caso relevante de corrupción. Al parecer. Que decidan los tribunales. Al parecer. Que decidan los tribunales. Y fíjese, ya explicaron el día de hoy dónde estuvo el acto de corrupción. Cuando sucede ese momento nada agradable, cuando este señor se cae de la torre de Pemex,
6 meses después de los estudios periciales, se tardan 6 meses en los estudios y dan ahora sí el dictamen de que el señor por cuenta propia decidió hacer lo que hizo. Todas las condiciones estaban dadas y todo el peritaje que se hizo en ese momento así lo dictó. Pero como que llevaban mucha prisa los señores de Pemex y la señora en mención, no quiero decir su nombre porque hasta está ya aquí en las redes sociales y lo dice, pero ya sabe usted, la señora que se fue a casar, esa señora, la señora que se fue a casar, le urgía que saliera ese dictamen, pero a favor de ella. ¿Y qué cree que hizo? Ella misma lo dijo. A mí el dictamen me lo dio la aseguradora y salió a favor de que fue un accidente, de que mi esposo le dio un váguido por ahí, se desvaneció, estaba en la ventana y se cayó, dice ella. Y no esperaron a la autoridad oficial para que vieran el dictamen de ellos. No, llevaban prisa y modificaron ahora sí a su favor el dictamen de la aseguradora, que no es oficial, y decidieron pagarle, y no solo pagarle lo de la aseguranza, sino decidieron pagarle también durante 20 años su manutención como reyesuela de más de 120,000 pesos al mes, y no solo a ella, también a sus hijos. Hoy se encuentran indignados que porque revelan ese acto de corrupción. Oigan, pues si esta señora es presidenta de ahí del cese de mexicanos a favor de la corrupción en este país, y ella se la pasa señalando así, pero no se le olvida que tiene 3 dedos señalándola a ella, y cuando uno de ellos se lo hacen saber, la señora se siente victimizada en este momento. Por eso, muy bien, y así fue lo que sucedió. Le llevaban tanta prisa, les surgía, que ellos movieron ahí sus cosas para que agarraran el dictamen de una aseguranza por ahí, modificado, claro, tan en contubernio. Y la autoridad oficial saca su dictamen, pero eso ya no la tomaron en cuenta. No les convenía. El director de Pemex presentó un expediente suficiente, completo, en el que sustenta la denuncia. Que no probaba nada. En el que sustenta la denuncia. Que es una denuncia. Ese es presentó y intervino el procurador Batis y dijo, en efecto, fue suicidio. Fue suicidio. Y todavía dice Ciro Gómez Leiva que no probaba nada. Si el mismo Batis, el procurador de en aquella ocasión, dice, fue lo que fue. Él decidió irse por la puerta falsa en su momento. Y así que dice que no hay pruebas, dice Ciro. Se probó, lo probaron los peritos. Y cerramos el expediente y punto. Sí. Y dice, si hubo una alteración, no fue en el expediente, sino en el acta de defunción. Pero el presidente dijo, no, es que vino María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín y a presionar. Y dice el maestro Batis, yo no me acuerdo. Hoy escribe Héctor Aguilar Camín, yo no estuve ahí. María Amparo Casar nos dijo el viernes, yo no estuve ahí. Entonces, bueno, pero hay que aclarar. Batis dijo, yo no me acuerdo, porque él, siendo de la judicatura en este momento de allá del Poder Judicial, él no puede meterse en camisa de 11 varas. Dice, yo no me acuerdo, y lo dijo así. Pero si dice el presidente que sucedió, yo le creo, porque le llevo 20 años de edad y él tiene mejor memoria que yo. Aparte, el presidente todo escribe, dijo por ahí el Batis el día de ayer en una entrevista. El presidente todo escribe, y seguramente si él lo dice, como lo conozco que es un hombre honesto, ha de haber sucedido. Pero yo no me acuerdo. Como todo un caballero, el señor Batis dice, yo no me acuerdo. Pero si él lo dice, téngalo por seguro que sucedió. Así lo dijo el día de ayer. Palabras textuales del señor procurador de aquellos ayeres. Hoy, parte del Consejo del Poder Judicial. Hay un hecho. La autoridad dice, investigativa dice, se trató de un suicidio. 2004. Y está el otro dato, ¿cuántos años llevaba trabajando este señor? Y es lamentable este hecho. Yo me acuerdo, fue muy sonado, porque además las ventanas de la torre Pemex, o sea, es muy difícil un accidente en ese sitio. Entonces, desde aquel entonces, se habló de que había sido un suicidio. Lo que no sabía, ni yo, ni muchísima gente,
es que por la reglamentación interna, alguien que se suicida no tiene derecho a las prestaciones que ha recibido Amparo Casar. La viuda. Ese es el asunto, así de nítido. Y lo que hizo entonces, se habló de que había sido un suicidio. Lo que no sabía, ni yo, ni muchísima gente, es que por la reglamentación interna, alguien que se suicida no tiene derecho a las prestaciones que ha recibido Amparo Casar. La viuda. Ese es el asunto, así de nítido. Y lo que hizo el director... Ese es el asunto. El asunto no es si Aguilar Camín fue, si Amparo Casar fue, a que cambiaran el dictamen. Ese no es el asunto en el cual se quieren distraer gente como el señor Cirito. El asunto es que él decidió por voluntad propia hacer lo que hizo. Así de sencillo. Y no tenían derecho, según el estatuto de Pemex, a cobrar esa pensión ni esos seguros. Pero como ellos eran gobierno, de hecho el señor Rubén Aguilar, que era el vocero del presidente Vicente Fox en aquella ocasión, su hermano era el jefe del esposo de esta señora, que era coordinador de esa área. Entonces, Rubén Aguilar, el que el día de ayer sacó a relucir el presidente que había dicho que se iban a divorciar él y Beatriz Gutiérrez, donde asegura todavía el día de ayer el sinvergüenza de Rubén Aguilar, hoy columnista, sociólogo, dice él, de varios periódicos, por ahí entre ellos El Financiero o El Economista, uno de esos dos. Él asegura que el presidente, cuando se acabe este sexenio, se va a divorciar de Beatriz Gutiérrez Müller. Ese sinvergüenza, su hermano, era el jefe de este señor, el cual decidió irse por la puerta falsa en su momento. Así que, ¿queda clarito o quiere más? Fue presentar el expediente completo, con el cual se está acudiendo a la autoridad competente para que sea juzgado el caso. Así de sencillo, señor Misiro. ¿Por qué quiere defender lo indefendible? ¿O quiere escuchar al presidente como de forma tajante el Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, indignado por la manipulación de la información que le han dado como víctima a esta señora que se ha comportado hasta el día de hoy como una persona nada apreciable, ni siquiera con los valores morales necesarios para poder deambular por este bello país? Un saludo para Efraín González, que nos manda una aportación. Saludos desde California, un saludo a toda la gente de aquellos lados, desde el bello estado de la Unión Americana, todos mis paisanos que se encuentran en aquel lugar. Efraín, abrazotes desde acá, desde la región lagunera de este bello México. Mira el presidente, Efraín, lo que dijo. Deshonesto, a todas luces, porque se engaña cómo se lleva a cabo una investigación judicial y desde el principio hasta el fin, desde que se da este hecho lamentable, que llega el perito, llegan familiares y ya empiezan a decir, fue un suicidio, porque como se trata de una investigación que inicia, siempre se piensa que pudo ser un homicidio. Pero los mismos familiares dicen, no, fue suicidio. Y aparece en el acta. Y el peritaje habla de eso desde el inicio. Pero hasta el final, cuando se decide 4 o 5 meses después que termina todo el proceso, se resuelve el no ejercicio de la acción penal por escrito, porque es suicidio. Pero ya para entonces, por influencias, desde luego, en las alturas, ya Pemex había pagado todo.
como si se tratara de un accidente. Y los defensores intelectuales igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad competente resuelva y se aclare eso, no, piden que se respeten los datos personales. De los corruptos. Cuando sí se trata de un acto de corrupción, pues no se puede mantener en secreto. O sea, está permitida la corrupción siempre y cuando no los cachen. Si los cachan, se comete el delito de dar a conocer datos personales. Así de sencillo. Los señores les surgía mucho que cuando ya sale el dictamen, estos señores ya le habían pagado el seguro, ya le habían resuelto de que ya le estaban dando la pensión vitalicia a la señora y decidieron no tomar en cuenta el dictamen de la autoridad oficial de este país. Así de sencillito. Y luego se indignan. Y los abajo firmantes, esos intelectuales a los cuales se refiere el presidente de la República, ¿quién cree que está detrás de ellos también? Firmó el señor Cirito, el que firmó ese oficio en el cual determinan que el presidente está incurriendo ahora sí en un exceso de autoridad desde Palacio Nacional. Hágame usted el favor. O sea, cuando le tocan a ellos los actos de corrupción, los señores no deben de ventilarse por ningún lado porque se debe de guardar la secrecía de estos sinvergüenzas. De veras que caen ahora sí en la risa de todo México en estos momentos. ¿Usted qué opina al respecto?